Queridos amigos, que nos encontramos nuevamente en este espacio llamado Hablemos Claro. ¿Y por qué lo llamamos Hablemos Claro? Quizás haya algunos de ustedes que están familiarizados con él, se saben de memoria, creo yo, esta apertura que hacemos del Hablemos Claro. Pero para aquellos que se están incorporando por primera vez o para aquellos que no lo recuerdan, simplemente les digo que Hablemos Claro es un espacio donde nos dedicamos a explorar posibilidades de vivir mejor cada día, posibilidades de abrirnos a la sabiduría humana como el componente mayor que establece la gran distinción con el resto de los animales, la sabiduría. ¿Mm? Y por lo tanto, aquí en Hablemos Claro, se llama Hablemos Claro porque discriminamos muy bien aquello de lo cual estamos casi completamente seguros, puesto que al día de hoy no podemos decir que hay nada seguro, lo que sospechamos con altísima probabilidad, lo que dudamos y aquello que ignoramos completamente. Y que en todo caso, por ahora, lo negamos. Después no sabemos, más adelante no sabemos. Hay cosas que hemos negado a lo largo de la historia que después han sido corroboradas como válidas, como certeras, como apropiadas, como existentes. Por ejemplo, todo este movimiento que tiene que ver con la posibilidad de que nosotros tengamos propiedades de las que hemos llamado paranormales. ¿Verdad? Que el término paranormal significa al lado de lo normal, ¿no? O algunos también se han atrevido a llamarlas sobrenaturales. Si hay algo sobrenatural, se sale del marco de lo que entendemos por naturaleza. Naturaleza es todo aquello que acaece, es todo lo que ocurre, es el multiverso completo. Ya al día de hoy lo definimos de esa manera. Recordemos que en la antigüedad se hablaba del cielo y la tierra. ¿Mm? Y todavía hay personas que uno lo escucha hablar del cielo y de la tierra, más como una formalidad, más como una costumbre, que como una reflexión auténtica, ¿no? Entonces aquello que uno dice, el cielo está arriba, ¿verdad? Y el infierno está abajo. Resulta que, bueno, no hay nada arriba, ¿no? El que está en el polo norte, su arriba queda aquí. El que está en el Ecuador, como yo, su arriba queda aquí. El que está en el polo sur, su arriba queda aquí. Y así sucesivamente. Entonces no hay tal arriba. Fíjense que es interesante porque arriba, abajo, adelante, atrás, a un lado, al otro, son consideraciones autorreferenciales. Autorreferenciales. Y eso es lo que hemos hecho los seres humanos a todo lo largo de la vida. Ser autorreferenciales. También es así que, por ejemplo, si nosotros exploramos cualquier religión, nos vamos a encontrar con que los dioses son sujetos que tienen características típicamente humanas o animales, ¿no? Es decir, de nuestro previo conocer, ¿ya? Por eso a veces decimos, cuando contemplamos esta inmensidad que estamos descubriendo y que estamos viendo cada vez más complejidades, enanas blancas, agujeros negros, agujeros de gusano, no sé qué cosas, un montón de cosas de las que poco sabemos, ¿verdad? De las que poco sabemos, pero que sabemos que están ahí, que forman parte de eso de lo existente. Y precisamente esta introducción tiene que ver con la idea del día de hoy, el asunto del posmodernismo y la ultramodernidad. ¿A qué se ha llamado posmodernismo? Indudablemente que los grandes avances, los mayores avances que se han producido en la historia de la humanidad han ocurrido es entre el siglo XIX y el presente. Entre, podríamos incluso decir más allá, desde la mitad del siglo pasado
hasta nuestros días, hemos aprendido muchísimo más acerca de lo que acaece que en toda la historia anterior de la humanidad. Y podemos apretar un poquito más. Yo casi sospecho, con altísima probabilidad, que en el siglo XXI, en este nuevo milenio, hemos aprendido más que en todo lo anterior en la historia de la humanidad. El crecimiento de la sabiduría va a una velocidad impresionante. Más, la mayoría de nosotros no vamos a ese ritmo, ni podemos ir a ese ritmo. Y eso es lo interesante. Y eso es lo interesante porque después de la modernidad fuimos a la posmodernidad. ¿Y qué caracterizó a la posmodernidad? A la posmodernidad la caracterizó un gran indiferencia primero y después desprecio por la sabiduría. Primero indiferencia. Por allá por los años 80, 90, ya uno escuchaba a muchos jóvenes decir, no, yo no leo, no. O incluso algunos llegaban a decir, leer, ¿y eso qué es? ¿No? Estaban aprendiendo, estaban llegando nuevamente un lenguaje icónico. Yo recuerdo que cuando comenzó todo este movimiento de la computadora, etcétera, etcétera, y empezaron a aparecer los iconos como señal de comunicación, yo comentaba con mis compañeros, profesores universitarios, pensadores, miembros del Colegio Neurocódex, comentaba, les decía, señores, qué peligro, porque esto es como un salto atrás. El lenguaje icónico, el lenguaje que está basado en muñequitos, vamos a llamarlo de esa manera, es un lenguaje que es altamente inespecífico. Es muy motivador, tiene mucho componente afectivo, pero poco significado para compartir. Sobre todo significado de conocimiento preciso, particularmente de conocimiento filosófico, científico, humanístico, con sentido, con profundidad. Y ante esa realidad ese fenómeno ha venido empeorando en el sentido de que cada vez encuentra unos jóvenes, digo jóvenes porque son los que nacen en este contexto y por lo tanto lo absorben, no tenemos otra opción sino que absorber las épocas que estamos viviendo. Estos jóvenes no solo se han hecho cada vez más icónicos, sino que se han hecho cada vez más atraídos por la vida afectiva que por la vida intelectual. En un momento dado, grandes intelectuales llegaron a decir, mi palabra sobre el tema que yo conozco vale menos que la de un artista de Hollywood o la de un cantante famoso o de cualquier cosa. Y eso lo seguimos viviendo como tal. Eso lo seguimos viviendo. Por lo tanto, ¿a qué lleva? A cada vez una mayor concentración en el egocentrismo de la experiencia de la vida. El meternos a vivir desde nuestros sentidos inmediatos, ¿ya? Obviando todo el alargamiento de nuestros sentidos y de nuestras posibilidades de acción que ha representado la tecnología. Porque la tecnología lo que ha hecho es eso, expandir nuestras posibilidades de captura de la información externa y de las posibilidades de acción de nosotros sobre el mundo. Ese es el papel de la tecnología, más ninguno. Eso es todo, ¿verdad? La tecnología, que es el uso pragmático de la ciencia, el conocimiento científico, que es el conocimiento más puro, que es el conocimiento que busca la mayor imparcialidad posible, quitarnos esa idea de que nosotros
nuestras interpretaciones son correctas, sino que se ha ido desviando hacia, bueno, ¿cómo me cae? Y quizás por eso, cuando yo empecé a ver estas redes sociales y tal, y vi que la prioridad estaba en el me gusta, de hecho, fíjense que está de primerito, me gusta, no está de primerito, entiendo, no está de primerito, oye, qué información tan útil y tan interesante para vivir mejor cada día, sino me gusta. ¿Y me gusta con qué tiene que ver? Con la reacción inmediata que yo experimento ante eso. Estímulo-respuesta. Las palomas Skinner, las raticas, las raticas ¿cómo se llama? Bueno, del mismo Skinner, el perrito de Pavlov. ¿Mm? Es decir, estoy frente a un estímulo y hago una respuesta, salivo o no salivo. ¿Mm? Y ese es el espíritu de época que ha venido creciendo poderosamente, yo diría desde finales de los 70, comienzos de los 80 del siglo pasado, hasta nuestros días. Al lado de eso, nunca antes la ciencia había tenido tanto desarrollo. Las posibilidades de conocimiento, como decía minutos atrás, las posibilidades de conocimiento de qué es la vida, de quiénes somos nosotros, de cómo funcionamos, de cómo podemos dominar lo que está afuera, han crecido pero de manera fabulosa, se han expandido maravillosamente. Y al lado de eso tenemos una población que sigue viviendo estímulo-respuesta, sigue viviendo buscando el placer inmediato, sigue viviendo yo primero que todo el mundo, o sea, rompiendo equipos. Y eso es lo que hemos denominado posmodernismo. Consecuencias del posmodernismo están ahí: aumento de las enfermedades crónicas, aumento de la infelicidad, aumento de los suicidios, aumento de la desesperanza, aumento de la frustración, aumento de las depresiones, aumento de las enfermedades mentales. Ese ha sido el resultado de este espíritu de época. Zeitgeist era el término, perdón la pronunciación, el término cuando el alemán era un idioma importante, ocupaba el lugar que ocupa ahorita el inglés, y que durante muchos años se mantuvo en el mundo intelectual como una referencia importante. Zeitgeist, es decir, el tiempo, el espíritu del tiempo. Entonces, el espíritu del tiempo en estos años ha sido posmoderno, es decir, yo, yo, yo y yo. Y los demás están para que yo disfrute, para que yo les pase por encima. ¿Mm? Y estamos viendo los resultados. A veces ese yo se extiende a un pequeño nosotros. Yo, cuando digo yo, estoy diciendo mi familia, estoy diciendo mi patria, estoy diciendo mi grupo étnico, estoy diciendo mis creencias, estoy diciendo todo eso. ¿Ya? Por encima de lo que puede ser la experiencia del encuentro con otro diferente. Y con otro diferente con el cual estoy obligado a formar equipo. Porque este matungo que se llama historia lo empujamos entre todos. No es. Y por eso es que puede retrasarse, porque todos empezamos a empujar desde lugares distintos, y entonces el avance de la humanidad, es decir, de los seres humanos como especie, ha retrocedido enormemente en un momento histórico, como les digo, donde nunca antes teníamos tanta información clara, precisa y elegante acerca del mundo que estamos viviendo, incluyéndonos a nosotros mismos. La cantidad de información, por ejemplo, que en el campo médico, en el campo de la fisiología humana, de la fisiopatología humana, es impresionante. Les recomiendo, por ejemplo, recientemente vi un video en YouTube
de la doctora Nazaret Castellanos. Nazaret Castellanos, que escribió un libro, no sé en qué momento, pero creo que no hace mucho tiempo, escribió un libro que se llama La neurociencia del cuerpo. Y en ese texto, Nazaret nos cuenta cómo el cuerpo y el cerebro forman un solo conjunto. Cómo nuestras emociones pueden estar determinadas por nuestra microbiota intestinal o puede estar determinado en un momento dado nuestro estilo de pensar, de sentir, por el ritmo eléctrico del estómago. Ni se diga del corazón, que ya hay estudios del año 2000 que apuntan a la importancia del campo magnético del corazón, por ejemplo. Entonces, fíjense, esto ha llevado a un cambio totalmente radical. Primero, en quiénes somos. Y en segundo lugar, las posibilidades y oportunidades que tenemos de vivir mejor cada día. Frente a este postmodernismo están estos planteamientos. Nazaret Castellanos, también le puedo recomendar, por ejemplo, al doctor Vélez, al doctor La Rosa, a montones de personas que están hablando de lo que está ocurriendo en ese campo de la ciencia que por fin está volviendo a aterrizar sobre la cotidianidad, porque una ciencia que no se traduzca en cotidianidad no sirve para nada. ¿Ya? Entonces, la ciencia tiene un papel importantísimo en nuestro destino. Y ese conocimiento y esa información que emana de allí es la que se va a traducir en tecnología. Es decir, se va a traducir en alargamiento de nuestras capacidades, tanto de captura y entendimiento como de expresión. ¿Mm? Y eso es lo que rescata la ultramodernidad. Yo les confieso que la primera vez que vi el término ultramodernidad fue en el libro de José Antonio Marina, a quien siempre estoy recomendando, por cierto. Es otro de los personajes que hay que seguir, José Antonio Marina, ¿ya? Filósofo español. José Antonio Marina, en el año 2000, sacó un libro que se llama Crónicas de la Ultramodernidad. Yo ese libro no solo me lo devoré, lo tengo subrayado y rayado con comentarios por todos lados. ¿Por qué? Porque allí él nos dibuja una esperanza. Nos dibuja una esperanza. Una esperanza de la importancia de nosotros activar lo que él también denomina inteligencia creadora o bucle creativo. Es decir, es usar la inteligencia, que hay muchas formas de inteligencia, pero es utilizarla para crear, es utilizarla para nosotros capturar información útil que se traduzca en posibilidades y oportunidades de vivir mejor cada día. Y yo lo recojo, hay una frase de él que me parece maravillosa. Cualquier cosa que ustedes lean de José Antonio Marina es de una brillantez impresionante, por eso se los recomiendo. Yo vengo siguiéndolo hace muchos años, he leído unas cuantas obras de él, es un hombre que trabaja muchísimo, no le puedo seguir el ritmo a todo lo que va publicando realmente, pero el core, el centro, la estructura de lo que él plantea es lo que estamos rescatando ahora. Bajo ese término ultramodernidad. Es pasar del posmodernismo, que ya he descrito, ¿verdad? Egocéntrico, divisor, enfermante, limitante, ¿verdad? A una ultramodernidad que es abrirnos nuevamente a la conexión de los elementos constituyentes de la naturaleza, entre los cuales estamos nosotros como unos elementos constituyentes de la naturaleza más. ¿Ya? Y les decía, hay una frase hermosa que yo la sintetizo de la manera siguiente. Es necesario crear una poética de la ciencia
y una ciencia de la poética. Qué belleza, ¿no? Ese entrecruzamiento, ese crear un conjunto armónico entre todas las contribuciones que puedan venir de todos lados. Podemos decir, por ejemplo, puede venir de la filosofía, puede venir de la religión, puede venir de la antropología, puede venir de la química, puede venir de la física, puede venir de las matemáticas, puede venir de la cotidianidad de cada quien. Esos elementos van configurando un Lego o un conjunto o una serie de elementos, ¿verdad? Que se combinan y se permutan entre sí para crear una cosa superior. Algunos autores defienden, por ejemplo, la teoría fractal del universo, en el sentido de decir, bueno, esos elementos primarios, las partículas subatómicas, se combinan entre sí para formar átomos y los átomos se combinan entre sí para formar moléculas y las moléculas se permutan entre sí para formar órganos, etcétera, etcétera, etcétera. Así vamos ascendiendo en la escala de los elementos constituyentes. El poder organizar, el poder estructurar un modelo de pensamiento donde todo eso se interconecta para beneficio de la evolución, es lo que podemos llamar entonces ultramodernidad. ¿De qué manera puedes tú? ¿De qué manera puedo yo? ¿De qué manera puede cualquier otra persona contribuir a esta ultramodernidad? No sé qué se les ocurre, se ven por aquí, se escuchan comentarios, ¿verdad? Pero una manera interesante de hacerlo es empezar a conectar. Conectar. Oye, ¿cómo conecto yo esto de la microbiota con mi estado anímico? Si yo, por ejemplo, como cualquier cosa me nutre igual. Fíjense, estamos trabajando dentro de esta concepción ultramoderna lo que llamamos la medicina de precisión. La medicina de precisión o medicina personalizada es la idea de ir a las pistas que cada persona tiene para vivir más saludable cada día. Suponte que está muy enfermo. Si está muy enfermo, nosotros decimos la distancia entre este momento que se encuentra la persona que está muy enfermo y su salud está muy lejos. O sea que el camino que tenemos que recorrer es un camino largo. Es un viaje a pie de Quito a Nueva York. Bueno, ya hay gente haciéndolo, ¿no? y es probable que en el camino te encuentres con más de un Darién, ¿no? O sea, esa selva peligrosísima por todo lo que implica una selva de peligrosa para alguien que no vive allí, que no conoce los detalles, que no conoce las vicisitudes propias de la selva. Por supuesto es un viaje peligroso. Pero para eso entonces está el médico ultramoderno. El médico ultramoderno está para servirte de guía en ese viaje. Guía, porque el médico lo que es un guía, el médico no cura. Cura es la persona con sus propios recursos, utilizando los insumos que el médico le proporciona. Por ejemplo, si alguien tiene una herida y esa herida, los bordes de la herida están muy cerca, el médico dice, no hay que suturar. ¿Por qué no hay que suturar? Porque el que repara es la naturaleza. Pero si está muy separado, uno dice, wow, esto le va a costar muchísimo al cuerpo. Por lo tanto, yo lo que hago es que acerco los bordes para que el trabajo de la naturaleza, que es el verdadero trabajo de sanación, ocurra.
esa manera de pensar, esa concepción de la vida, ese Weltanschauung, que llamaban en la vieja intelectualidad, ¿verdad? Ese Weltanschauung, esa concepción del mundo, concepción de las cosas, es relativamente reciente en la medicina, que además es un rescate de la vieja medicina, es un rescate de la medicina griega, es un rescate de la medicina oriental, es un rescate de todas esas propuestas que a lo largo de los siglos se fueron desviando. ¿Por qué? Porque la ciencia empezó a tener un desarrollo particular tan intenso. Por ejemplo, la química se separó de la física, se separó de la biología, se separó de la filosofía. Esas separaciones llegaron al colmo con el posmodernismo. Por eso también a mí me gusta llamarlo la torre de Babel del conocimiento. ¿Por qué? Porque al igual que el mito, la historia o la leyenda de la torre de Babel, simplemente trata de que los lenguajes se confundieran. Y al confundir los lenguajes ya no podíamos entendernos. Y al no entendernos no podemos formar equipo. Entonces, para formar equipo tenemos que entendernos primero. Y ese es el planteamiento de la inteligencia creadora, ese es el planteamiento de la ultramodernidad. Conversemos para ponernos de acuerdo en lo que vamos a seguir haciendo, en lo que vamos a seguir pensando, en lo que vamos a seguir sintiendo, en lo que vamos a seguir intercambiando. De tal manera que por eso es que la llamamos una esperanza para el siglo XXI, una esperanza para la evolución. Porque en la medida en que nosotros podamos lograr eso, podemos entonces seguir avanzando a pasos gigantescos hacia un mundo cada vez mejor, hacia una vida con dignidad, con armonía, con felicidad. Y ese es nuestro mensaje en el día de hoy. Por eso la invitación es a que demos un salto cuántico del posmodernismo a la ultramodernidad, que implica subir en la escalera de quién soy yo. Yo soy este cuerpo únicamente, o dentro de mí está también viviendo y latiendo mi familia. Entonces fíjense, cuando yo paso de mí, de yo, a mi familia, estoy dando un salto de comprensión, un salto de amor. Pero ¿qué tal si damos otro saltico? Yo soy un elemento de la humanidad. Y nos vamos a conformar con eso. Los invito a que demos otro saltico. Yo soy yo en el conjunto de la naturaleza. La ecología. Yo soy yo en la medida en que mi vínculo con la ecología es de vis a vis. Me entiendo con ella, intercambio con la naturaleza. En la mañana, yo siempre voy, tomo un limón directamente de la mata de limón que tenemos en la casa. Voy, lo pico, lo meto en la licuadora, le echo un poquito de agua tibia, lo licúo y me lo tomo. Y hace pocos días, cuando estaba pensando cómo entrarle a esta conversación, yo dije, pero yo lo que tengo es una relación con la mata de limón. La mata de limón donde ella ofrece a la vida los limones. Y yo lo tomo. Yo tomo ese limón y lo consumo para absorber la energía que ese árbol absorbió de nuestro querido sol.
Por lo tanto, tengo una relación con la maternidad. Que ella no me lo comunique en el lenguaje que yo manejo, bueno, eso es otra cosa. Pero que ofrece ella ese fruto con intención, sin intención, no nos vamos a meter en ese rollo, ¿verdad? Y yo lo aprovecho. Entonces tengo una relación con la maternidad. Y así tengo una relación con los vecinos, y así tengo una relación con el mundo, y así tengo una relación con los animales, y así tengo una relación con la naturaleza. Entonces allí ese yo lo llamo yo ecológico. ¿Mm? No hay ningún invento, ¿verdad? Pero es subir un escalón. Pero ¿qué tal si nos vamos un poco más allá? Si no me conformo con la naturaleza evidente que está ante mí, sino que pienso también en las fuerzas que hicieron posible esta naturaleza, en lo trascendente, en esas reglas de juego, a lo mejor creadas por un Dios o a lo mejor no creadas por un Dios, eso ya son asuntos de creencia, cada quien lo puede poner en lo que quiera. Pero esa conexión con eso trascendente me coloca en otro nivel superior de quién soy yo. Desde allá, como decían los santos mártires, tú podrás mortificar mi cuerpo, pero conmigo adentro nada. Es decir, en mi conexión con lo trascendente, ahí sí, ni lo tocas. ¿Mm? Entonces, todos esos son yoes, son formas de yo experimentar quién soy y cuál es el alcance de mi posibilidad. Cuando yo estoy colocado en cualquiera de esos niveles, en el nivel que podríamos llamar trascendente, el yo trascendente, o en el yo ecológico, o en el yo humanístico, estoy por encima de ese egoísmo, de esa idea de que yo tengo que ir primero y yo soy el más importante y a mí lo que me importa soy yo, etcétera, etcétera, que ha sido la característica que ha propiciado un posmodernismo, no sé si con intención o sin intención, tampoco me voy a meter en ese asunto, pero lo cierto es que así fue manifestado, así se manifestó. Y dar ese paso a la ultramodernidad, que es ir más allá, mucho más allá de lo que fue la posmodernidad. Esa es la invitación. Esa es la invitación, queridos amigos. Los invito directamente a hacer este ejercicio, el ejercicio de subir en las escaleras del yo. Porque recuerden algo importante. Si uno sube un peldaño, puede bajar en cualquier momento. Lo que no puedes es si tú estás en un peldaño subir a otro superior sin hacer el esfuerzo correspondiente. Desde arriba tú miras todos los peldaños que están hacia abajo, pero hacia arriba no puedes ver, tienes que subir. Una vez que subes, ya puedes ver. Esta escalera del yo, que es como la llamamos en el Colegio Neurocódex, es una de las herramientas de nuestra caja de herramientas. Y que ya ustedes saben, y quizás los nuevos no lo sepan, pero si ustedes entran en Colegio Neurocódex, ¿verdad? Ya sea por aquí mismo, por Instagram, si entran por la web www.colegioneurocodex.com, podrán tener muchísima más información acerca de este conjunto de avances que estamos impulsando y que impulsa mucha gente de distintas partes del mundo, que se abre como una esperanza para que retomemos el hilo conductor de la evolución humana que lo habíamos extraviado en el posmodernismo. Bueno, queridos amigos, como de costumbre, un abrazo y seguimos.